buena tarde para todos nuestros queridos oyentes, para todos nuestros suscriptores, muy contentos de que pertenezcan a esta familia y a este canal. Queremos empezar hoy el tema anunciando que como ya pronto con la ayuda del Señor vamos a cumplir los 2 meses, vamos a estar en otro aniversario, entonces vamos a obsequiar también algo a nuestros queridos oyentes. Simplemente envíe su comentario en base a la pregunta que vamos a hacer y entonces podrá obtener entonces el obsequio que vamos a dar. Y también queremos informar que nos han regalado medicamento Verapamilo. Si alguien lo llega a necesitar, entonces envíe en el comentario o en la línea que aparece en pantalla y para ponernos de acuerdo entonces cómo se lo haremos llegar. Es muy importante tener la fórmula, ¿no? En nuestro canal tratamos de hacer las cosas conforme a lo que está establecido y entonces es muy importante que sea personas a quienes el mismo médico es quien les receta, ¿no? Entonces es muy importante tener la fórmula, así que a comunicarse si alguien necesita este medicamento. Algo muy importante también y es que estamos viendo la vida y el ejemplo de vida de algunos, digámoslo así. En la palabra de Dios hay muchos personajes, profetas, gente que Dios utilizó con sus defectos para que trabajara en su viña y para ser líderes y caudillos de su pueblo Israel. Habíamos hablado ayer del rey David. Hoy vamos a hablar de otro personaje que se llama Moisés. Y vamos a ubicarnos un poco atrás en la historia cuando encontramos al pueblo de Israel en opresión. Lo han tomado cautivo los egipcios y los tienen en servidumbre completa. Los tienen trabajando haciendo adobes, ladrillos. Y primero les llevaban al sitio de trabajo la paja, pero ahora ya no, tienen que ir y recoger la paja, venir a hacer el ladrillo y en el método de esa época, ¿no? Y fuera de eso, seguir la misma producción. No podían bajar la, el, la cantidad de ladrillos que tenían que sacar por día. Entonces, lógico, los oprimían y ya, claro, en ellos había cansancio, entonces había de esos capitanes de obra, digámoslo así, y lo que hacían era darles latigazos si no se movían a trabajar. Entonces, imagínense la opresión de este pueblo. Pero Dios en su misericordia les había dicho a ellos que cuando se cumpliese un tiempo que Él había dado, Él iba a enviar un caudillo y los iba a liberar por medio de ese caudillo. Entonces, como Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, no se afane porque de pronto usted no ha visto todavía el suyo. Espere el tiempo y la hora del Señor, que si el Señor le dice a usted esto va a ser así,
seguro que el Señor le cumple. Simplemente a nosotros nos toca esperar en fe el tiempo y la hora de Dios. Él no dice que hombre que se arrepiente ni que miente, sino que su palabra es verdad. Y si usted analiza de principio a fin todos los acontecimientos a los cuales Dios utilizó a este o aquel, o dijo por medio de este profeta, o de este líder, entonces siempre todo se cumplió tal cual, porque la palabra de Dios es veraz, auténtica, y Dios no miente en ningún momento, entonces solo es esperar la bendición. Entonces llega ya el tiempo en que ellos, ¿qué tienen que hacer? Pues claman, ¿no? Claman a Dios. Eh, ¿Y cómo es que surge Moisés? Ya este faraón se pone a ver que el pueblo de Israel crecía mucho, que las mujeres hebreas eran fuertes y parían muchos hijos, y que el pueblo de Israel estaba siendo entonces muy grande. Y el faraón teme a ese pueblo tan grande que se rebele. Entonces dice, me tengo que idear algo. Entonces llama a todas las parteras y les dice que todo niño varón que nazca va a ser asesinado. Y si es una niña, sí la deja. Pero como Dios siempre tiene misericordia de su pueblo, Dios siempre cuida de cada uno de nosotros, entonces había una característica especial que poseían las mujeres hebreas, y era que parían antes de que llegaran las parteras que mandaba el faraón. Entonces cuando ellas llegaban ya el niño había nacido, y en ese caso un varón de la familia de Leví tomó a una mujer por esposa y parió entonces un hijo. Y resulta que ella trató de esconderlo el tiempo que más pudo, pero era imposible esconder usted un niño. Y entonces se ingenia algo. Dice, no, yo no voy a permitir que me quiten mi hijo y lo maten. Entonces coge como una canastita y la unta de brea por fuera para que flote, y mete el niño ahí y lo coloca a la orilla del río. Y la hija del faraón tenía una costumbre, y era que ella le gustaba irse a bañar allá. Y cuando estaba bañándose, entonces escucha un llanto y sigue el sonido, y oh sorpresa, que encuentra a Moisés, porque era él, eh, que, que la madre había optado por esta medida para salvarlo. Por eso, aunque con todo el respeto, no nos metemos en la vida privada de nadie. Nosotros simplemente queremos aconsejar por medio de la palabra de Dios. No deje su hijo en cualquier lado. Busque hasta lo último la solución, porque en esa actitud o en esa solución aparente que usted tiene para su problema, dejando a su hijo, eh, pero más adelante usted va a tener problemas de actitud mental, va a vivir una vida con remordimientos. Fuera de eso no se sabe a dónde va a quedar el niño, cómo lo van a tratar, y, y pienso yo con todo el respeto que si una madre así sea que pida para cuidar de su hijo, nadie le va a negar un pan. Entonces busque, mírela al cielo, pídale al Señor sabiduría, pero no se deshaga de su hijo, ni antes de nacer, mucho menos después, por muy difícil que sea su situación. Y si ya le toca hacerlo, entonces hay entidades que
que le pueden ayudar. Mejor dicho, agote todos los, todos los recursos. Que Dios, viendo su buena disposición, puertas es lo único que le va a abrir. Pero nunca deje a su hijo, nunca. Bueno, esta entonces es la historia. Entonces viene la hija del faraón y le dice a la hermanita de Moisés, le dice, ay, usted no sabe por ahí quién me ayude a cuidar el niño. Y lógico, la niña va y le cuenta a la mamá, pero no, nadie sabe que son la familia de él. Entonces lo cuida hasta los 12 años, donde lo entrega en el palacio. Y Moisés es versado en muchas letras y pertenece al ejército. O sea, él tiene allá una posición económica muy buena, una posición en sociedad muy buena. Pero ¿qué pasa? Un día él descubre que él es hebreo y sale por ahí a dar una vuelta y hay un egipcio maltratando al hebreo. Entonces, ¿qué hace él? Primero lo exhorta y como el otro se le aletea, digámoslo así, en términos común, entonces él lo mata y lo entierra por allá en una parte de la arena. Y luego al otro día, él creyó que nadie lo había visto. Y resulta que al otro día, eh, él intenta redarguir a dos personas que estaban peleando. Y uno de ellos le dice prácticamente, ¿y usted para qué se mete? Si usted también mató al egipcio y lo enterró en la arena. Entonces a él le da miedo y huye al desierto. Pero mire que Dios tiene para toda situación nuestra un propósito. Él estuvo en el desierto cuidando ovejas. Habíamos estudiado las características de la ovejita, ¿no? Que eran mansas, que son muy dóciles, aunque son tercas. Y sabe que después de ser un hombre tan violento, de matar, ¿sabe qué se dijo de Moisés? No hubo ni habrá otro hombre en la tierra tan manso como Moisés. Dios se le aparecía a él allá y le dijo en una oportunidad que él había visto la aflicción de su pueblo y que él le iba a cumplir Dios la palabra que les había dado y que lo iba a utilizar a él como instrumento. Entonces él empieza a decirle, Señor, pero porque según él los escritos, Moisés tartamudeaba. Él dice, Señor, pero mira que soy tardo de palabra. Dice, no interesa, yo le voy a enviar a su hermano Aarón, que él sí habla bien. Y si estudiamos a través de la palabra del Señor, Moisés alcanzó a sacar al pueblo de Israel del faraón, con muchas dificultades y todo, pero Dios lo utilizó como caudillo, lo utilizó como bendición para todo ese pueblo. Entonces nunca se sienta demasiado lejos de Dios. No interesa la situación que usted haya hecho. No deje que el enemigo, lo que decíamos, le robe la historia. No, deje que sea Cristo el que forme una nueva historia para usted. Ya sabe que no importa la magnitud de sus errores, Dios puede darle un nuevo propósito a su vida. Confíe en Él y permita entonces que la historia negativa que usted hasta aquí ha tenido en su vida, en las manos de Dios, entonces sea una vida de éxito. Y dejándoles el consejo del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Solo que pida perdón, no se castigue más por su pasado, por su error, y vuelva la mirada en aquel que extiende su mano bendita para sacarlo y formarle una historia conforme a su bendita voluntad. Dios bendiga su palabra.